¿Qué es lo que intenta en últimas la mentira? Miren, esto ya lo habíamos visto y vuelvo y lo repito. Hay un elemento que es clave, y es que la perfidia siempre va a intentar manipular, engañar, eso que es, digamos, el elemento como permite que los ciudadanos cooperen en el régimen totalitario. O sea, se necesita la cooperación de las personas para que el totalitarismo funcione. Si no hay cooperación, esto no funciona. Es decir, se necesita la cooperación. Pero además, como hay una disidencia que se resiste, entonces es necesario, además de la cooperación de los que ya han sido intimidados, de los que ya han sido manipulados o los que ya han sido adoctrinados, se necesita que los que no están dentro de este grupo sean silenciados. Por eso, la mejor manera que tiene la narrativa es el señalamiento, el acusar a aquellos que piensan diferentes al régimen de negacionistas, de antivacuna, de homófobo, de conspiranoico, de retrógrado, de no sé qué, de anti-venezolano, de anti-colombiano, de anti... En fin. Se inventan cuantos términos se puedan dar y eso lo posicionan con una carga perlocutoria. Una carga perlocutoria. El término fascismo. Entonces, tachan a todo el que está en contra del comunismo de fascista. Más alejado de la realidad. El fascismo tiene sus raíces profundas en el colectivismo. Hay un libro maravilloso que, bueno, realmente es un discurso muy pequeño de Lévinas, que se llama Reflexiones en torno a la filosofía del hitlerismo, donde Lévinas analiza precisamente cómo opera el nazismo, y él lo escribe antes de que se dé toda la problemática del nazismo de los años 30 y 40. Él lo escribió previo a que desarrollara ese poder en Alemania. ¿Y dónde encuentra sus bases teóricas? Las encontró en el colectivismo de Marx. Y digo, pilas, porque esto no es una cuestión en contra solamente de los judíos, sino en contra de la humanidad. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero en fin, si están atacando a ciertos sectores, ¿por qué serían crímenes contra la humanidad y no solamente contra los judíos, contra los venezolanos, contra los colombianos, contra los libaneses, etcétera, contra determinados pueblos? ¿Por qué estamos hablando de que esto sería un crimen contra la humanidad? Porque la identidad de los pueblos es propio, y la garantía de los derechos individuales de los ciudadanos es propio del respeto por la humanidad. Entonces, cuando atacan a un pueblo o atacan los derechos ciudadanos, están atacando a la humanidad. ¿Qué hicieron con los judíos en la Alemania nazi? Palabras más, palabras menos, cogieron a ciudadanos judíos, que eran ciudadanos alemanes, ¿y qué hicieron? Le quitaron la ciudadanía. Así de sencillo. Le quitaron la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que la técnica del totalitarismo para silenciar lo que se opone al totalitarismo es precisamente el silenciamiento, el quitarle la ciudadanía a las víctimas, ya que las víctimas son todos los ciudadanos. Los ciudadanos comienzan a ser disminuidos en sus derechos. Y no crean que solamente los que perdieron la ciudadanía fueron los judíos en la época nazi, también los mismos alemanes, porque ya no podían ejercer sus derechos. Bonhoeffer
un ciudadano alemán que protestó en contra del régimen y por supuesto argumentó perfectamente el despropósito que conlleva el régimen totalitario de Hitler, que es el mejor ejemplo de totalitarismo y de colectivismo que tenemos hoy. Eso es el colectivismo. Él fue precisamente casi que al terminar la guerra, antes de que terminara la guerra, fue ejecutado. Un ciudadano alemán. Entonces, acá no crean que porque usted hace parte del régimen, usted es un ciudadano con derechos. Usted es un agente útil al régimen, pero que puede ser pisoteado en cualquier momento cuando usted ya no sirva para nada. Es una realidad. Esa es una realidad. Hoy usted tiene unos privilegios por ser un agente totalitario. Mañana se lo quitan. Y se lo quitan simplemente, ni siquiera por estar en contra del régimen, porque sí. Esa es la inestabilidad de este tipo de situaciones totalitarias, que no hay una garantía efectiva de los derechos ciudadanos, porque el ciudadano pierde vigor y empieza a generarse meros autómatas del sistema. Por supuesto, entonces, ese silenciamiento involucra además la infiltración de personas que dicen un montón de disparates en los medios de comunicación para que posicionen los términos que ellos quieren posicionar, para que te digan a ti que eres un antichavista, que te digan a ti que eres un antiuribista, que eres un antipetrista, que eres un antichileno, que eres un anticolombiano, que eres un anti no sé qué, un antivacunas, en fin. Necesitan colocar a ciertos personajes que digan disparates para que puedan justificar de alguna manera, precisamente puedan justificar esa forma ideológica de señalamiento y de estigmatización. El estigmatizar entonces se convierte en una estrategia poderosísima para precisamente silenciar a los que están diciendo la verdad. Tenemos entonces, si se puede decir, dentro del régimen totalitario, una élite totalitaria que se divide en aquellos que son los de la élite globalista, que manejan los lazos de expansión totalitaria mundial, y unas élites estatistas, que son los que manejan los lazos a nivel de, digamos, de cada estado, que están entre esos puestos de poder, pero que en últimas están engranados con la élite globalista. O sea, hay ahí como una especie de, llamémoslo, casto. Después de la élite están aquellos que aspiran a pertenecer a la élite, que todavía no lo son, pero que les han prometido que pueden llegar a serlo, y que son aquellos que se toman la foto y que aparecen en los medios de comunicación, que son realmente aquellos que brindan el espectáculo dentro de la narrativa. Después vienen los que los han ideologizado y que los han convencido de que realmente están haciendo una causa loable, una causa que vale la pena porque supuestamente defienden esto, pero no se dan cuenta que todo aquello es simplemente una traición a su confianza. Y de ahí tenemos entonces unos grupos que son los ciudadanos, que son los manipulados, aquellos que a través de la propaganda han sabido capturar, y los intimidados, que son aquellos que aun cuando no han sido manipulados, tienen miedo porque creen que el Estado totalitario tiene poder, porque hace mucha bulla, porque hace mucho escándalo, porque ostenta un derroche de poder, porque tiene los medios de propaganda ideológica a su disposición. Pero la verdad es que el único, escúcheme bien lo que les estoy diciendo, el único poder que puede tener un Estado totalitario o un totalitarismo mundial, el único poder que puede tener es el que usted le puede dar a él. Porque necesitan de la cooperación ciudadana para funcionar. Si no hay cooperación, no funciona.
Es decir, que en estados totalitarios hoy son fuertemente, digamos, los ciudadanos son fuertemente pisoteados por el Estado totalitario. Países comunistas fuertemente pisoteados los ciudadanos en esos estados. No quiere decir que sean fuertes. Quiere decir que los que están allí ya se convirtieron en agentes del sistema y cooperan. Se acostumbraron a vivir en ese sistema. Y ya están ahí. Pasaron de la opresión a la cautividad. Y ya están cautivos a la obediencia al régimen. Y si sale por allá uno que se esperuca y dice, no, tenemos que luchar por los derechos ciudadanos, dice, ¿qué pasa? Acá ya tenemos casa, tenemos pan y dormimos, mañana nos levantamos y vamos, y nuestra vida es igual todos los días, pero no importa que no tengamos derechos, tenemos una casa y tenemos pan. Entonces le parece algo así como lo que ocurría con los esclavos físicos de la edad antigua y la edad media. Se da cuenta que ¿qué pasa con el esclavo? Está acostumbrado. La manumisión de la esclavitud no se dio en la forma en que se debió haber dado, no tanto porque no se hubieran promulgado leyes para liberar a los esclavos de la opresión, de la cautividad, sino porque el proceso de transición era dramático. Miren nomás lo que le pasó al pueblo judío cuando fue esclavo de los egipcios, del imperio egipcio. Tan pronto salen de la dominación de Faraón, estando en el desierto, anhelaban estar en esclavitud otra vez, en la cautividad, porque allá tenían casa, comida. Y vuelven otra vez a atacar lo más básico del ser humano, que es el primer nivel de las percepciones, el nivel de las emociones, el nivel de las necesidades básicas, de lo más básico que hay en la vida. Eso es una realidad que nosotros tenemos que trabajar. Por eso, nosotros como verdaderos creyentes y por supuesto como verdaderos ciudadanos, debemos replantear nuestra posición muy pasiva. Debo decir que esa pasividad es más peligrosa que la misma actividad totalitaria, y volver otra vez a llegar a un consenso ciudadano, llegar a un consenso cristiano sobre la ciudadanía, porque necesitamos volver otra vez a los orígenes de la concepción de Estado, del verdadero Estado de Derecho, de la garantía de los derechos ciudadanos, de volver otra vez a pensar que todos los derechos son iguales, no hay derechos mejores que otros. El derecho a la libertad de conciencia no es mejor que el derecho a la vida, ni el derecho a la vida es mejor que el derecho a la libertad para educar, ni el derecho a la libertad para educar es mejor que el de la propiedad privada, etc. No, todos los derechos civiles y políticos tienen el mismo peso. Eso ni siquiera es un invento mío, eso lo declaró la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993. Eso es un documento público, está allí, es una declaración hecha por la misma organización que pisotea los derechos ciudadanos. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar a entender que es en el ejercicio de esos derechos donde se generan los verdaderos límites. Cuando no hay cooperación y se hace un ejercicio ciudadano, no de uno, no de dos, no de tres, sino de miles y de millones de ciudadanos que dicen al unísono, somos ciudadanos, allí es imposible que se desarrolle el totalitarismo, bien sea en su forma globalista o en su forma estatista. Es imposible, no se puede. Si usted quiere intimidar con la bomba nuclear más grande de este mundo, intimidar con el virus más mortífero de este mundo, intimidar con lo que usted quiera, pero ahí no puede haber jamás dominación.
existirá uso de la fuerza y si quiere digamos un elemento, pero jamás va a haber dominación totalitaria, jamás. Es imposible. Se necesita la cooperación y los mismos agentes del Estado que despierten del sueño en que se encuentran para realmente reaccionar a favor de los ciudadanos que son quienes son, su propia mamá, su propio papá, sus propios hijos, sus tíos, su vecino. Volver la mirada otra vez al otro, volver la mirada otra vez a la realidad, dejar el sueño y las ilusiones del totalitarismo que te vende como una imagen HD, ahora 4K, ¿no? Una imagen súper de alta definición en un televisor sobre un paisaje, sobre una flor, sabiendo que tú puedes ir al campo y mirar el paisaje y coger la flor y olerla. Y te vende la idea de que la imagen es todo, es lo mejor. Cuando la imagen es eso, simplemente una propaganda que te da el televisor. Pero lo real es lo que llena tu existencia, es lo que realmente hace que tú puedas realmente comprender las cosas de una manera diferente. Tenemos entonces nosotros que replantear muchas cosas. Sin lugar a dudas, nosotros no podemos seguir bajo una concepción simplista de reaccionar, porque aquí las organizaciones tienen bien claro lo que quieren: imponer una falsa filosofía de educación, manipular el lenguaje, hacer una violencia sistemática a través de una ideología, destruir las instituciones civiles, usando al Estado como un instrumento opresor y destructor de la familia y de los individuos, criminalizando a los mismos ciudadanos. Ellos tienen claro que la subversión de los derechos universales es importante para generar una imposición ideológica con unos falsos derechos. Eso lo estamos viendo todos los días. La difamación, el silenciamiento de los ciudadanos a través de discursos agresivos que producen señalamientos, acusaciones y falsas imputaciones. Eso es algo que lo tienen claro los del régimen totalitario. Por supuesto, la creación de leyes totalitarias y liberticidas, que lo único que quieren es simplemente destruir la posibilidad de desarrollar la ciudadanía de manera apropiada. La pregunta entonces es: ¿estaré yo dispuesto como ciudadano a dar ese paso al frente? De organizarme con otros ciudadanos para poder realmente comenzar a generar esa resistencia apropiada al mal. Ojo, yo no estoy hablando de revolución, que yo me aparto de esos términos, ni de rebelión. Todo término rebelión no corresponde a personas creyentes, sino eso corresponde a otros personajes. Acá nosotros estamos convencidos estamos siempre nosotros en la legalidad. Y es que la legalidad son los derechos ciudadanos. La legalidad son las leyes universalmente válidas. Y nos respaldan porque ya han sido reconocidas como universalmente válidas. Y dentro del derecho, nosotros podemos organizarnos, hacer movilización social, física o virtual. Yo siempre he dicho, lo digo y lo diré: usar los mecanismos de protección es el único medio para que los derechos ciudadanos sean garantizados.